en Sala Zoom. Gracias, licenciado, por estar con nosotros esta mañana. Quiero comenzar un poco hablando con usted sobre por qué no nos sentamos a conversar. Llevamos 50 días de clases perdidas, don Francisco Carreira, y no se percibe una luz al final del túnel. Ahora acabamos de hablar con el profesor Eddie Pinto, que nos dice que mañana tendrán una reunión con Monseñor José Domingo Ulloa en aras de tirar los puentes necesarios para ya no hablar de derogar, sino de revisar la ley 462 de la Caja de Seguro Social, porque ellos tienen un número de artículos que para ellos no son viables y que deben ser modificados. ¿Qué piensa usted sobre todo esto, señor Carreira? Mira, sobre este tema yo creo que lo más importante no es el que los educadores en este caso no están realmente, como acaba de decir el señor Punto, entendiendo la situación. Para mí, la ley fue aprobada por la Asamblea, los diputados que nosotros recogimos. Y muchas de las propuestas que se presentaron allí, que hoy son respaldadas por las personas en paro, fueron propuestas que se discutieron y no fueron aprobadas en la Asamblea. Entonces, aquí se ha desarrollado una campaña que para mí es querer cogobernar con el Ejecutivo, queriendo que de manera obligatoria opciones que se presentaron a la Asamblea y no fueron aprobadas sean de manera obligatoria aprobadas en esta ley, se derogue y se vuelva a discutir. Yo creo que ese principio no es realmente el que debe ser. En segundo lugar, hay otro tema. ¿Por qué no se ha podido lograr que las reuniones propuestas con el arzobispo tengan éxito? Ahí falta un grupo. Y ese grupo son los desempleados que han generado una serie de actividades, entre ellas la decisión de la mina. Y ese grupo de desempleados, que son los que todos los días salen a buscar trabajo o tienen trabajo y que son afectados por el cierre de calles y lo demás, también deberían participar de esto, porque la solución del tema es muy fácil decir, aquí hay que cambiar el artículo, pero esa no es la solución. La solución es que nosotros tenemos que producir más. Cuando yo te oigo a ti hablar de las situaciones económicas que tiene el país, por supuesto que hace falta la decisión de generar mucho más actividad. Es por ello que quienes hemos estudiado y estamos vinculados a estos temas, nos llama mucho la atención que una vez que la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato, no declaró inconstitucional la actividad. Entonces el gobierno anterior jamás se preocupó por aprobar el plan de mantenimiento y el plan de cuidado de esa mina. Y yo te digo, Álvaro, que yo he escuchado en tu programa a René Quevedo, he escuchado a mucha otra gente hablar de estos temas. Y te digo, para mí, la mejor noticia que se ha dado en Panamá en relación a esa regeneración de actividad económica es que Minera Panamá está contratando 1.400 personas para ir a trabajar en ese proyecto en la parte inicial de la reactivación de la actividad de cerrar la mina, porque ni siquiera para eso tuvimos nosotros la visión adecuada por el gobierno anterior y es lo que se está haciendo ahora. Entonces yo sí creo que estamos ante una situación muy especial. Mira, hablando en forma general de lo que es
minería. Argentina anunció el año pasado la creación de 11 minas de cobre. Y las minas que Argentina está desarrollando requieren mayor profundidad para sacar el cobre y, por supuesto, mayor distancia. Solamente pensar en el flete desde Argentina hasta el canal de Panamá y luego para Asia, usando esa ruta o usando la otra que es todavía un poquito más larga, nos pondría a nosotros en una situación en donde tenemos ventajas, pero no estamos aprovechando ni las ventajas geográficas ni las ventajas tecnológicas de tener un canal, no estamos aprovechando nuestra posición geográfica, y yo creo que es demasiado irresponsable pensar que en los actuales momentos que el país vive, nosotros vivimos el ejemplo de Bocas del Toro. Yo creo que, gracias a Dios, allí hay todavía alguna posibilidad de que esto se resuelva. Pero nosotros no podemos aceptar aquí, es totalmente irresponsable que sindicatos y grupos como los profesores, para hacer lo que quieren hacer, tienen que acabar con la actividad económica. Pues eso sería, tú sabes, dispararnos nosotros mismos a los pies. Y eso yo creo que no es lo que realmente este país necesita. Hay una situación en lo que se va a ir generando una vez que el gobierno aprobó, este gobierno después de año y medio, aprobó ese plan que salió en la Gaceta Oficial, tiene 3.100 y pico de páginas por todo lo que ahí hay, y es un ejemplo de cómo se va a ir resolviendo temas que tienen que ver con la mina. Yo he escuchado en tu programa y en el de muchos otros preguntas de que, bueno, ese producto que hay, que quedó pendiente, perdón, ¿de quién es? Bueno, de acuerdo al código minero, eso le corresponde a Cobre Panamá, porque ese producto se extrajo y se depositó y se puso en un lugar mientras el contrato estaba pendiente. Yo creo que eso es parte de lo que la ley dice. Ahí hay otras cosas que van a estar pendientes de ejecutarse paso por paso. ¿Por qué? Porque ahí hay un muelle, un puerto que se necesita realmente para que esa actividad pueda hacerse. Hay que llevar el combustible, hay que llevar el carbón para el uso de la planta eléctrica. ¿Sabes cuántas veces nosotros hemos escuchado en tu programa al ingeniero Blandón referirse a la crisis de electricidad de Panamá? Y la crisis que tenemos de electricidad es como inaudito que tengamos una planta de 300 megawatts en la mina que no genere absolutamente nada. O sea, seguimos dándonos nosotros más tiros en los pies, porque eso está cerrado y no nos podemos dar el lujo en una situación como esta. He visto por ahí que estamos hasta pensando comprarle electricidad a Colombia, pero por supuesto que tenemos que comprarle electricidad a Colombia si la planta nuestra está cerrada. Y un ejemplo es la de Minera Panamá, que tiene una capacidad enorme y ha generado electricidad. Hoy sería una alternativa para la producción de electricidad en Panamá. En adición a ese tema, se necesita entonces la habilitación del muelle para la planta eléctrica. Luego la planta eléctrica es la que se va a encargar de suministrar la energía para poder mover las cantidades de material que está depositado en el depósito, valga la redundancia. Ese es el material que se va a exportar, 121,000 toneladas. Señor Carreira, sí. En Panamá hemos visto 3 momentos complejos, 2022, 2023 y en esta oportunidad 2025. Y muchos analistas llegan a la conclusión de que
es el producto de un hartazgo social, de un malestar acumulado por falsas promesas, corrupción, impunidad, desempleo, inseguridad, problemas de salud que no se resuelven, la atención médica, que al final, si analizamos la ley, puede ser, a juicio de muchos, muy buena, pero no ataca directamente la solución a los problemas de atención en la Caja de Seguro Social en materia de salud específicamente, educación, pero no queremos hablar de estos temas como panameños mirándonos a la cara y definir una agenda para resolver todos estos problemas. Siempre tratamos de atenderlos como de manera bomberil, como quien apaga fuego, y seguimos para adelante, y viene otro problema y seguimos para adelante. Ahí está el tema del agua en Azuero, que no es de ahora, es un tema de años, y nos vuelve, a reventar en la cara, pero no hemos tenido la voluntad de resolverlo. Entonces, siguen acumulándose y hoy tenemos una montaña de problemas en este país que no hay manera de que se resuelvan. ¿Me escuchó? Sí, por supuesto que te escuché. Me gustaría su opinión. ¿Cómo no? Mira, Álvaro, yo lo que la verdad es que hay una cantidad de problemas que parecen que le quedan grandes a muchos funcionarios, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. La forma irresponsable como se negoció, y en el caso, yo estoy hablando del tema por el aspecto internacional del contrato de la mina, se manejó de una manera irresponsable. Luego que vino el tema de la Corte Suprema, no se procedió a hacer el plan de cierre de manera ordenada, como esto hay que hacerlo, que es respetando el ambiente. Pero yo creo que hoy nosotros tenemos que tener una prioridad en la solución de nuestro problema. Y yo te digo, es inaudito que con el tema del cierre de la mina, aquí se van a generar una cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos, y eso es una solución. ¿Por qué? Porque yo creo que la Caja del Seguro Social debe beneficiarse de la contratación de hasta 8.000 panameños en el programa completo. Y creo que la mejor noticia que hemos escuchado hasta ahora durante todo este periodo es la contratación inicial de 1.400 personas. Entonces, lo que tenemos es que generar recursos. Cuando tú oyes al ingeniero Rutilio en el tema del agua, lo he escuchado cantidad de veces en entrevistas desde Azuero, y siempre hay un tema de falta de recursos. Cada vez que aquí se planean hacer plantas procesadoras, plantas para generar agua, siempre tenemos el tema de los recursos. Y queremos resolver un problema hoy de contaminación de los ríos pensando en una nueva planta. Eso no es así. Yo creo que también aquí hay un tema que tenemos que aprender a respetar todos los panameños, y es el tema ambiental. Así como Cerro Patacón es el mejor ejemplo, y lo que se está generando, por ejemplo, en San Miguelito, todos los días en las noticias hay ese tipo de situaciones en donde la basura nos va a acabar. Nosotros no podemos seguir con esto. Entonces, pero así como tenemos que resolver esos problemas respetando el ambiente, también tenemos que tener la prioridad de ir generando de manera paralela las fuentes de trabajo que van a dar los recursos que nos faltan. Pero ¿cómo hablamos de falta de recursos cuando ayer el ministro de Obras Públicas fue al Ministerio Público a presentar una denuncia por sobrecostos en el cuarto puente y en el túnel del metro que va hacia el área oeste,
por 1.800 millones de dólares en la pasada administración. ¿De qué falta de recursos estamos hablando entonces? Bueno, Álvaro, ahí es donde está el problema de que lo que tenemos no lo estamos administrando bien como debe ser. Ese es un tema. Y como no los administramos, no nos alcanzan. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo. Esas denuncias yo creo que caben perfectamente bien y le va a corresponder al Procurador General y a su grupo la investigación de esto. Pero al mismo tiempo nosotros necesitamos generar otra cosa que aquí falta. Esa famosa contaminación del río La Villa, de la cual nosotros los que vivimos, y caso yo me incluyo porque soy residente de Las Tablas, tenemos problemas de agua y tenemos problemas de agua además muy serias. Entonces, para que haya ese tipo de recursos, le tenemos que dar a esas respuestas de esa contaminación. Si hay, como se dice públicamente, la actividad relacionada con porquerizas y esos son los que están contaminando, bueno, eso es una de las cosas que tenemos que detener. Si además de eso hay otras fuentes que afectan el tema del agua, entonces ya lo sabemos. Lo que no podemos aceptar es que un fenómeno que ocurre, se repite año tras año, que es que el río La Villa suba su nivel por las aguas, eso nos causa un problema porque ya sabemos que eso viene y no estamos preparados tampoco para esperarlo. Y creo que eso es el mayor problema que debemos enfatizar ahora mismo, un punto para la contaminación y desarrollar los recursos. Nosotros no podemos seguir aquí porque no es lo que debe ser repartiendo agua en camiones o repartiendo en galones. ¿Por qué? Porque eso no es lo que esperamos tener. Oiga, y sobre todos los problemas, ¿cómo lo resolvemos, pues? Yo creo que lo primero que tiene que haber es voluntad, son acuerdos, es diálogo, es conversación, poder mirarnos a la cara. En Panamá históricamente hemos podido juntos echar hacia adelante en muchos temas, pero hoy vemos como que demasiado odio, rencor, no sé, arrogancia de parte y parte. Sí, bueno, ese es el tema, por eso es que yo creo que hay que aprovechar esa ventana que está ofreciendo el señor arzobispo y por supuesto que los grupos religiosos de ser mediadores y de iniciar un tipo de conversación, pero tú no puedes llegar allí, como yo he visto a los educadores con una lista de 50 o más artículos, X cantidad, como diciendo, esto es lo que hay que cambiar. No, porque también hay otra versión. Entonces ya quedamos en la controversia de quién es el dueño de la verdad. Los que dicen que si se adopta esa ley como está o sigue como está, por ejemplo, darle recursos a las empresas privadas, darle recursos del Seguro Social a la empresa privada para que lo maneje, pues va a crear algún problema. Eso no es cierto, es una afirmación para mí un poco temeraria, pero de todas maneras eso fue aprobado por la Asamblea. Entonces el tema aquí es cómo se maneja una propuesta de cambio, si es lo que quieren hacer. Eso tiene su manera de hacerse, pero no es exigiendo aquí ya 50 días los niños sin clase. Mira, eso es el chantaje peor que se puede hacer con nuestros hijos y con la educación panameña, porque tienes aquí un grupo de escuela privada que con toda la disciplina del mundo está trabajando y tienes un grupo aquí que lo que están haciendo es usando a los niños como un chantaje para lograr cosas que no pudieron lograr en el tema político y que hoy se está causando un daño que es irreversible. Oiga, un tema para cerrar que quería tocarle hace unos días, no pudimos hablar, señor Carreira, y que tiene que ver con el tema internacional, con la diplomacia. Saúl Méndez, creo que ya va para un mes de estar en la embajada de Bolivia, bajo una figura de refugio
ya que Bolivia no se ha manifestado si le otorga o no el asilo a través de la Comisión de Refugiados, que es la organización que en ese país da el visto bueno inicial para luego la Cancillería otorgarlo y comunicarlo. Y Panamá todavía tampoco puede hacer nada si no recibe ese visto bueno de Bolivia. ¿A qué cree usted que se deba la demora? También tenemos que ver los problemas políticos que hay en Bolivia en este momento entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales. Mira, Álvaro, bueno, yo creo que las circunstancias en las cuales el señor Méndez decidió irse a una embajada a solicitar ese refugio, si tienen o no tienen justificación, ya eso es una decisión personal de él. Para nosotros es un poco difícil ver cuál es realmente el fondo de esta situación. Sin embargo, habiendo ya llegado a la embajada, yo creo que ya hay varias cosas que llaman mucho la atención, que no ocurrieron en otros casos acá en Panamá. Si tú ves, lo primero que hicieron los funcionarios allí fue quitarle los celulares o el celular al señor Méndez, prohibirle conferencias de prensa y declaraciones desde la embajada. O sea, adoptar lo que de verdad se debe hacer cuando hay una petición de asilo. Podemos llamar esto un refugio o asilo al final del día. La situación es que está en la embajada, no hemos sabido absolutamente nada de él. El manejo que Bolivia le ha dado a esto es de un grupo que tiene 90 días para decidir qué es lo que se va a hacer con la petición de asilo. Hay la controversia que existe entre el presidente actual y el candidato, el ex candidato, expresidente Evo Morales, que era una figura muy influyente en Bolivia, pues se ha visto reflejada en esta petición que ha hecho el señor Méndez. Yo creo que ellos van a adoptar, pues, al final, agotar el tiempo que su propia ley les da para esta decisión. Y nosotros, pues, tendremos que esperar qué es lo que va a decidir Bolivia. Panamá va a tener que ver también en darle un salvoconducto si la decisión boliviana es la de darle ese refugio para que se traslade a Bolivia. Si le niegan el asilo, ¿qué sucede, señor Carreira? Lo invitan cordialmente a que él salga de la embajada. Le abren la puerta para que él salga de la embajada. Eso es lo que ocurre. Wow. Y actúa como que aquí no hay nada que impida, pues, que las autoridades panameñas, si tienen mañana una orden de arresto o algo así, esa sería una alternativa. Otra alternativa que pudiéramos ver es exactamente lo que pasó con el presidente Martinelli, que estaba asilado en una embajada y llegó otra embajada y le dio el asilo, y él automáticamente salió de una para otra. Eso también pudiera darse en el caso del señor Méndez, muy viable. Bueno, y tiene opciones, evidentemente pudiera tenerlas. Sí, pudiera tenerlas. Yo también creo hay algo lo que esos temas de 90 días para decidir y estas cosas en términos de decisiones de ese peso, pues para mí si se pasan los 90 días y no deciden nada, no va a pasar absolutamente nada. Yo aquí traigo al punto la decisión, Ecuador mantuvo la decisión de Julian Assange, más de 6 años, él estando en la embajada ecuatoriana en Londres, esperando la decisión y el salvoconducto posterior. Entonces, no es que hay una decisión que al día 91 algo va a pasar, pero yo creo que esto es un caso muy especial en ese sentido. Ok, y si le dan el asilo y Panamá no le da el salvoconducto, ¿qué pasa? No puede salir de la embajada porque no tiene el salvoconducto para viajar. Ese es el tema. Y estas cosas lo que crean es
conflictos diplomáticos más grandes entre los países. Porque una vez si Bolivia mañana dice vamos a darle refugio al señor Méndez y vamos a mandarlo, le van a pedir a Panamá el salvoconducto para que él abandone la embajada. También aquí hay otros elementos que yo creo que juegan un papel en algún momento. Las condiciones de la embajada. Esa embajada está muy cerquita de donde yo resido, de donde trabajo. No es un edificio muy grande, es un chalet de los viejos del Cangrejo, pues tampoco debe tener una facilidad como la que nosotros vimos en el caso del presidente Martinelli en Alameda. Entonces, esto es otro tema también que debe analizarse. Y aquí traigo la situación, por ejemplo, cuando el general Noriega estaba asilado en la Embajada del Vaticano en Panamá, que durante la invasión, y pues eso no es un lugar que tenía condiciones para tener al general Noriega ahí. Habían habitaciones, sí, pero eso no es suficiente. Yo creo que ese es otro elemento que puede jugar un papel aquí por la misma situación física de la embajada. Bueno, muchas gracias, don Francisco Carreira, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias, Álvaro, placer en saludar. Excelente. Vámonos a Chiriquí, que tenemos información en este momento. Las últimas noticias desde Chiriquí.